Nos quedamos en la I de infección. Ya saben lo que es infección, pues, ¿no? La invasión de un microorganismo, ya sea virus, bacteria, hongos, parásitos. Esto no fue una fractura, fue una atrición de partes blandas con alto grado de contaminación, porque fue una alcantarilla. Entonces mire cómo todo esto está contaminado. Muchas veces esto se pierde y se hacen injertos de piel y toda esta masa muscular se pierde. Pero bueno, esta es la hora del almuerzo, no hay que ver esas cosas. Pero eso es una infección, ¿no? Es la contaminación por un microorganismo. Injerto. En traumatología usamos mucho porque hay pérdidas óseas por las fracturas o las infecciones. Entonces, ¿qué huesos podemos utilizar para rellenar el faltante óseo? El que más usamos es la cresta ilíaca porque aquí hay hueso esponjoso. Y recordemos también que todo este hueso esponjoso con sangre, porque esta parte del cuerpo es productora de sangre, tiene células madre. Por ejemplo, yo pongo células madre en algunas situaciones como la artrosis, como las lesiones deportivas en ligamentos, en rupturas ligamentarias, en ciertas situaciones que uno necesita utilizar células madre para estimular a las células donde tú estás inyectando eso para que se regeneren. Algo tiene que quedar súper claro, chicos, y es que el cartílago no se regenera. No hay técnica en el mundo mundial ni con todo el dinero de todos los estudios del mundo mundial que hayan logrado todavía descubrir cómo podemos regenerar un cartílago hialino exactamente igual al que se perdió. Es decir, ya te desgastaste, lo que se puede hacer es inyectar células madre con plasma rico en plaquetas. Si leyeron mi artículo, ven que yo no estoy hablando de que voy a regenerar cartílago, sino de que voy a mejorar las condiciones de esa articulación en relación a la inflamación, al dolor, a la movilidad. Porque regenerar cartílago ni las células madres, ni siquiera el trasplante de condrocitos, que está muy manoseado en España, en Europa, ellos hacen hasta senoinjertos de cartílago del chancho, que la rodilla del chancho es igualita a la nuestra. Han injertado cartílago de rodilla de chancho en humanos, pero el cartílago que crece ahí es un cartílago, un fibrocartílago, no cartílago hialino. Para el tema óseo, eso sí, lo podemos regenerar, podemos coger de la cresta ilíaca varios fragmentitos. Esto se usa para relleno en prótesis de cadera o en prótesis de rodilla. Aquí mire, este es un injerto de banco de huesos. ¿Qué es un banco de huesos? Es un banco donde hay huesitos, pero estos huesos son de cadáveres, especialmente de cadáveres que han sufrido muerte cerebral y que han sido sanos en su vida, o sea, no tienen, porque hay un protocolo. Esa subespecialidad la hice en Sao Paulo. Hay un protocolo para escoger a las personas que van a fallecer en las terapias intensivas de muchos hospitales, en donde ya se le declara muerte cerebral. Entonces, el equipo multitrasplante, en este caso los traumatólogos, vamos al final. Hacemos lo que se llama captación de órganos. Nosotros hacemos captación de huesos. Como nosotros tenemos 14 horas para sacar los huesos hasta antes que empiece ya el proceso de lisis, y la prioridad son córneas, corazón, pulmones, riñón, hígado, nosotros entramos al último como traumatólogos, porque los huesitos tienen 14 horas que pueden estar ahí, luego tú los congelas, sacamos todo, dejamos la pura funda de brazos y piernas. A veces hasta si nos han pedido una pelvis, sacamos pelvis. Prácticamente después de esa subespecialidad, yo dije, nunca más voy a ser donante, porque te dejan la funda. Nosotros no dejábamos la funda vacía, ¿no? Sino que metíamos tubos de PVC para poder entregar un cuerpo que pueda ser enterrable. Espero que estén escuchando sobre el Banco de Huesos. Yo fui directora 5 años del Banco de Huesos del Alcíbar. Y
lo que hacíamos ahí, pues, solamente tuvimos una captación cadavérica y de ahí los huesos se les hace cultivo, se les hace la historia clínica del donador y cuando llegan los cultivos, un mes después de estar congelados, se vuelve a sacar todo el huesito y se procesa. Algunos se trituran, otros se preparan así en diáfisis como ven esto. Esto se llama aloinjerto. Un injerto que es de otra persona es alo, un injerto es que es de otra especie es senoinjerto. Y un injerto que sea de uno mismo es un autoinjerto. Así como el mejor injerto óseo es el propio, biológico. Las propiedades biológicas, aquí ustedes van a escucharme mucho hablar sobre eso, son las más maravillosas en hueso. Asimismo también hay sustitutos óseos sintéticos, que pueden ser de muchos materiales. La ventaja es que no tiene riesgo de transmisión de patógenos. Este es el de la pelvis, que ya lo estábamos viendo. Estoy revisando la lista que me mandó. Ya, pero mándamela en Word, no me la envíes en PDF. No me hagas trabajar el doble. Ya, esto ya lo vimos. Es el injerto de pelvis. Me pasé. Ahora empezamos con inmovilización. Esto es una clase de toda una unidad aparte. Aquí lo que voy a hacer es rápidamente pasar para que ustedes vean los diferentes tipos de inmovilización. La inmovilización se divide en dos grandes grupos. Las inmovilizaciones de vendajes con yeso o fibra de vidrio y las inmovilizaciones de órtesis o utilizando una órtesis, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vean bien, esto se llama camilla rígida y si ustedes se fijan bien, a los lados le han puesto los llamados ladrillos de inmovilización cervical. Si ustedes ya vieron cirugía y vieron ATLS, ¿saben lo que es el ATLS? Vamos, los que no están masticando. El protocolo para procedimiento en traumatizados. Ok. ¿Les dieron eso en cirugía? Sí, pero muy breve. No le llamaron ATLS. Si no, Advanced Trauma Life Support. Exacto, Advanced Trauma Life Support. ¿Y cómo lo llamaron? Es que depende del cirujano. Hay cirujanos que ni le paran bola a eso. ¿El ABC? El ABCD, que esa es hay una tarea sobre eso. Entonces, Sí. El ATLS dice que todo paciente politraumatizado tiene lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa eso? Que si Hay que colocar collar. lo que sea, ya, pero estás en la calle, a mí me pasó, iba a Salinas, un accidente de tránsito delante mío, el acomedido sale jodido, porque esa fue la segunda vez que me metí y de ahí nunca más, pues, ¿no? Porque también presencié aquí en Urdesa un asalto de un señor adelante mío y también cogí, me metí, lo salvé, lo trepé al carro, me quedé con el carro, mandé a mis amigas a la Kennedy y le salvé la vida. Somos grandes amigos el día de hoy. Pero tuve suerte porque en la segunda casi me voy presa, pues, ¿no? Inmovilizar con lo que tengas, una toalla, ropa, un bulto, porque de ley se asume que hay lesión cervical, hasta que los exámenes demuestren lo contrario. Y la clínica. Un trauma de columna puede el trauma de médula espinal o el shock espinal puede tener cuadriplegia temporal y la vas recuperando, solamente por el efecto del latigazo. ¿No, verdad? Supongo que saben qué es latigazo cervical. La diferencia entre los ladrillos y el collar rígido de Filadelfia es que esto ya se usa muy poco, sin embargo aquí lo siguen vendiendo. Lo que se debe usar son los ladrillos de inmovilización cervical. Esto que ven aquí se llama halo jacket para pacientes que sí tienen una lesión cervical y hay que mantenerles la tracción, sirve para traccionar. Esto se llama corset de Jewett.
Este paciente tenía doble lesión, por eso ustedes pueden ver aquí. Esto es una inmovilización en 8 para clavícula y además de eso tiene un cabestrillo. Esto también se llama cabestrillo, cabestrillo. Si no tienen esto, van a tener vendas, pues hacen un cabestrillo con la venda. Esto que solamente tiene esta parte se llama brace. Brace de hombro. Este es un inmovilizador de hombro. Férula en U, pero de eso tenemos una clase aparte. Entonces voy a ir rápidamente. La férula en U la usamos en piernas y brazos. La inmovilización es el primer acto que ustedes tienen que hacer ante los 4 grandes traumatismos que son una contusión, luxación, esguince o fractura. Porque la inmovilización relaja la musculatura, estabiliza la extremidad y alivia el dolor. Solo con la inmovilización tú ya le quitas el 80% del dolor al paciente. Entonces primero lo inmovilizas, le das analgesia y de ahí le haces la orden para que se haga la radiografía. Luego viene hielo, pues, ¿no? El hielo y la inmovilización son los antiinflamatorios analgésicos por excelencia. Esto es en miembro superior y siempre va a ser braquio o antebraquio, ¿no? Braquio o antebraquio palmar. Antebraquio palmar. Antebraquio palmar. Esto es un antebraquio palmar que incluye pulgar. Exacto, que incluya el pulgar. Estas son las inmovilizacioncitas de los dedos, en donde usamos estas ferulitas plásticas o las férulas de aluminio, y dependiendo de la lesión es el tipo de inmovilización. Por ejemplo, si es hacia anterior o si es hacia posterior. Esto que ustedes ven aquí, que me encanta tomarles, me encanta, me fascina, es pregunta de examen hasta el fin del final, se llama vendaje imbricado. Porque en los deditos, ¿cómo ferulizas un dedo del pie? No le vas a poner yeso. Y lo que ustedes ven aquí en medio es una gasita. Entonces, si me lesioné este dedo, la férula va a ser el otro dedo. Si me lesioné este dedo, me ferulizo con este o me ferulizo con este. Es decir, los deditos se ferulizan entre sí. Este es un vendaje imbricado con la gasa acompañado de esto que ustedes ven aquí que se llama corbatín. Es un vendaje imbricado sin H, con M y B de burro, más un corbatín. El corbatín más lo usamos para... ¿Quién se ha golpeado con la cómoda el quinto dedito? Dios mío santo, que parece que uno tiene los dolores de parto cuando le pasa eso. Yo me lo fracturé en Machu Picchu. Porque me levanté 4 de la mañana para ir a coger el bus para subir a Machu Picchu y empezar el paseo. Y como te levantas medio dormido, me di durísimo. Y así con el dedo fracturado y todo, subí y caminé, pues, ¿no? Al día siguiente me moría. O sea, ese día por la adrenalina de subir a Machu Picchu, eso fue el año pasado, el anteaño pasado. Me dolía, pero cogí. Son 7 horas caminando. Es un dolor horrible. Lo que hice fue, cuando salí, no había farmacia abierta. Me puse papel higiénico aquí para poder caminar. Y yo sabía que me lo había fracturado porque yo me lo topaba y se me movía todo ese bendito dedo. Se me hizo un morado que se hizo hasta negro. Entonces, esto es imbricado y corbatín. Estos son los diferentes tipos de inmovilizadores de aluminio, que eso sí venden aquí. Esto ya lo vimos, que las férulas neumáticas son inmovilización. Y entonces ustedes ven los tutores. Que los tutores también son una inmovilización, pero claro, son una inmovilización con implante, pero son inmovilizaciones. Los antebraquios. Esto se llama media Minerva. Este tipo de yeso se llama media Minerva. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que ahora, este es un brace como el que vimos, pero es de yeso. Este es un braquio, de brazo hasta la palma. Braquio palmar. En nuestro país ya casi no ponemos eso. Miren el halo ya que con la Minerva. Esto también es un tipo de inmovilización. En nuestro país ya no ponemos las Minervas de yeso porque son extremadamente calurosas. Y en lugar de usar la Minerva usamos el corsé de Juve. Esto es pregunta de ese tema. ¿Qué es un yeso pelvipédico? Aquí está.
Un yeso pelvipédico es un yeso que abarca la cintura, el tórax y la pierna. Depende si es una sola pierna, pierna y media o dos piernas. ¿Ya le tomaron foto a la pantalla? Porque eso es la pregunta de la unidad de inmovilización. Igual les doy la charla. Eso es el pelvipédico. Pelvipédico se utiliza bastante en los niños operados de displasia de cadera. Ahora miren, esto se llama bota larga. Y esto es un cilindro. La diferencia es que este tiene el pie y este no tiene el pie. ¿Cuál es la diferencia de su uso? Que los cilindros son para las lesiones ligamentarias y meniscales de rodilla. Diferentes botas cortas. Inversión, ya vimos pues la inversión. La inversión, sino que la repetimos aquí en la I, que es el pie hacia adentro. Ligamentotaxis, técnica que utiliza la fuerza longitudinal de la distracción a través de una articulación. Chicos, yo no sé por qué tengo esta línea azul aquí. Qué raro. Es decir, la ligamentotaxis es la distracción de los fragmentos a través de una articulación. Distracción de los fragmentos a través de la articulación con un fijador externo, y es para fracturas inestables, no solo de muñeca, sino de otras articulaciones. Entonces miren, ¿qué quiere decir? Que el fijador externo atraviesa la articulación, no quiere decir que la atraviesa, sino que se coloca distal a un trazo y distal al otro trazo. ¿Qué vas a hacer? Ok. Pilas con el pedido. Miren, ¿no? Atraviesa significa que va distal y la articulación queda libre. Esa es la ligamentotaxis. Entonces hay ligamentotaxis y callostasis. Lordosis, ya vimos que la cifosis era dorsal y la lordosis es la curvatura normal de la columna cervical y lumbar. Luxación. También aquí lo vamos a ver breve porque en el tema de hoy volvemos a ver esto, pero vamos a ver algunas. El concepto, anoten ahí. El concepto de luxación, si es que ya estuvieron revisando el glosario, porque la idea es que revisen la materia. La luxación, el concepto es la pérdida de la relación anatómica de una articulación. Aquí, anatómicamente, el húmero, la cabeza debería estar aquí. Esa relación se perdió. Aquí se rompieron ligamentos, tendones, cápsula articular. Ese es el concepto de luxación. Pérdida de la relación anatómica de una articulación. Las luxaciones pueden clasificarse como luxaciones traumáticas, que es producida por un trauma. Aquí dicen, mira, la luxación del latín dislocatio o desplazamiento. Una luxación o dislocación es toda la lesión cápsulo-ligamentosa con pérdida del contacto de las superficies articulares por causa de un trauma de gran energía que puede ser total o parcial, es decir, luxación o subluxación, cuando es traumática, ¿no? La luxación traumática de la articulación acromioclavicular, todo es su nombre anatómico. Esta clavícula debería estar aquí y está acá. Este tratamiento fue el que nos enseñaron en el posgrado, que la verdad deja mucho que desear. Yo actualmente no hago eso, porque si ustedes se fijan aquí, el implante se fatiga. Y además esto, cuando ya supuestamente quede pegada esa articulación en su lugar, hay que retirarlo, porque si no esto todo migra. Migra significa que se mueve. Entonces hay otras técnicas. Yo he puesto esta placa que se llama placa gancho, pero actualmente lo hago por artroscopía y pongo algo que se llama dog bone, que lo van a ver en la clase de luxación acromioclavicular. Miren esa luxación de codo, terriblemente dolorosa. Esta se ve mucho en la violencia intrafamiliar y aquí inclusive se ha
fracturado el capitelum. Luxación recurrente, esta es la de patela, que se luxa en muchas personas que tienen laxitud. ¿Quiénes son los pacientes con laxitud y qué es la laxitud? Es que tienes tus fibras de colágeno súper elásticas. Yo les llamo los elastic boys y los elastic girls. Son elásticos, ¿no? Entonces esa misma propiedad, esa misma laxitud, esa misma elasticidad hace que se luxe la rótula cada vez que hace flexoextensión. Doctora, disculpe, los que tienen Ehlers-Danlos son más propensos a esto. ¿Los que tienen qué? No sé qué. Ehlers-Danlos. Ah, Ehlers-Danlos. Ah, ya. Son hiperlaxos, sí. Pero no solamente la rodilla, dependiendo. O sea, la hiperlaxitud es generalizada. Muchos se luxan el hombro a su gusto, voluntariamente. Lo que más se luxan son los hombros, la rodilla no tanto. Doctora, pero decía que la luxación de hombro, perdón, una vez que ya hubo una luxación, es muy común que haya una recidiva. Claro, por eso, ese paciente que ustedes vieron, ¿no? Ya saben, el diagnóstico, yo le dije, se te va a volver a luxar. Yo lo único que he hecho es reducírtelo en su lugar. Ese es el tratamiento de emergencia. Pero tienes que operarte porque tengo que suturar todas esas estructuras y anclarlas al hueso con unas anclas por vía artroscópica. ¿Cuándo es el mejor momento para operar una luxación traumática? Antes de que se produzca el segundo episodio. Entonces, claro, esa es una cirugía de reparación de cápsula articular. Una luxación parcial, miren la rodilla. Este caso me llegó a mí, yo ya era R4. Entraba a las 4 de la tarde a la guardia y esto había llegado a las 3. A las 4. O sea, yo siempre llegaba a 3 y media. Voy a la emergencia a las 3 y tenía 10 minutos ahí. Lo preparé y todo y lo subí a quirófano. Esta es una luxación aguda, cerrada. Este es el paciente, así me llegó. Si yo no actuaba rápido, ¿qué es lo más importante que tenemos que cuidar en estas lesiones, en luxación? ¿Qué? La parte blanca. No. ¿Qué es lo más importante que les di ayer? ¿Qué es lo más importante para vivir? La sangre, evitar que no haya mucha sangre. Que no tenga trauma craneoencefálico. Que no haya afectado ninguna arteria principal. Exactamente. Todos están en lo correcto, así es. Entonces, miren esta curvatura hacia atrás. ¿Qué arteria pasa por ahí? Importantísima para la pierna. La poplitea, así es. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para poder poner en su lugar y que no siga sufriendo todas estas estructuras del hueco popliteo? 4 horas. 4 horas es el tiempo en el que al perder nosotros la sangre hacia distal, hasta 6 horas mientras lo estabilizas. Pasado ese tiempo es amputación. Yo les decía que hay la escala del MES, que es Mangler Extremity Severity Score. Quiero que todos googleen ahorita y me manden los captures por el chat. Para que lean y sepan que esa escala legalmente nos cubre a todos los traumatólogos de emergencia para legalmente decir, te amputamos. Aparte que tienes que decirle al paciente, pues no. A mí ya me tocó ese caso y no tengo ni una foto de esa articulación. Pero está publicado ahorita que me acuerdo en mi trabajo de desarticulación de hombro. No me acuerdo dónde lo publiqué ahorita conversando aquí con ustedes en clase. No me acuerdo dónde publiqué ese artículo. Doctora, ¿cómo es la escala? MES, MESS. Escala MES para lesiones vasculares, pon ahí. La escala del MES te mide varios parámetros que tienen que ver con los pulsos distales, la presión arterial del paciente,
la edad del paciente para saber si legalmente ya, si hay más de 4 o 6 horas ya no es viable esto y hay que amputar. Por suerte yo actué rápido. ¿Y qué le puse? Tutores externos. A las 5 de la tarde ese paciente ya estaba en su habitación con su tutor externo y su suero. El problema de esto, que es lo que yo les digo, está en su lugar y ahí lo que queda es esperar 21 días para que las partes blandas, chicos, 21 días dura el proceso de reparación primaria, respuesta inflamatoria, para que se produzcan las fibrosis correspondientes de los elementos que se rompieron. Es decir, aquí se rompieron algunas estructuras y se estiraron otras estructuras. Al poner eso en su lugar, ¿el cuerpo qué hace? Si tú te cortas el dedo ahorita cocinando, se te hace una costra, un corte. Yo tengo aquí una cortadita que ya me cerró en 2 días. En 2 días, 3 días. Rapidísimo, el cuerpo es maravilloso. Yo soy una vieja de 50, imagínense, este chico tenía 28 años, decía, Dios mío santo, hubiera llegado, se hubiera demorado y perdía la pierna, porque nosotros tenemos yo estaba en el Teodoro, teníamos un índice muy alto de amputaciones, porque las motos, como les digo, son fatales. Y le fue muy bien a este chico, gracias a Dios. Esta luxación de aquí se llama luxación de Lisfranc, que es la luxación de medio pie, que la vamos a ver casi al final, pero para que sepan que también hay este tipo de luxación. Luxación de cadera, ¿sí ven? Está fuera de lugar. Me avisan cuando ya, como se les tengo en silencio el teléfono, no sé si me estarán enviando todos. Ahí está, 17 capturas, belleza. Toditos han cogido la misma. A ver, vamos a ver aquí. Giovanni, lee la escala del mes. Ya, Voy a ir avanzando, mientras él lee, voy a ir avanzando para que vean los tipos de luxaciones, ¿no? Rápidamente. Bueno, tenemos varios parámetros. En primer lugar va a estar lo que es la lesión ósea y de tejidos blandos. Y vamos a tener hallazgos, que van a ser 3, de baja energía, de energía media y de alta energía, y otra que va a ser lesión por aplastamiento masivo. Ya, la de baja energía consiste en heridas penetrantes, fracturas cerradas, simples. No leas todo, sino que como que es una lectura de interpretación. Ya. ¿Ya? Ya, entonces, de baja energía tiene una puntuación de 1. Energía media de 2, alta energía 3 y lesiones por aplastamiento masivo 4. Luego tenemos el otro parámetro del SHOT, en la cual hay 3 parámetros que son normotenso, temporalmente hipotenso y hipotensión prolongada, que va a estar enumerada de 0, 1 y 2. Una puntuación de 0, 1 y 2. Luego tenemos el tiempo de isquemia menor de 6 horas, en que vamos a tener ninguno, leve, moderado y grave. De ninguno, 0, leve, 1 punto, moderado, 2 puntos, grave, 3 puntos. El tiempo de isquemia mayor de 6 horas, vamos a tener ninguno, 0 puntos, leve, 2 puntos, moderado, 4 puntos, grave, 6 puntos. Edad, menor de 30 años, 0 puntos, de 30 a 50 años, 1 punto, y mayor de 50 años, 2 puntos. Menciona acá que una puntuación mayor o igual a 7 será necesaria la amputación. Entonces, como traumatólogos, nosotros preferimos saber que vamos a trabajar en base a 4 horas, porque de 4 a 6 ya le explicamos al paciente que vamos a preservar la extremidad, pero que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Ahora, comprenderán que si, dependiendo del tiempo con el que llegue el paciente, nosotros nos tomamos el tiempo de pedir o no una arteriografía. En el Alcibar, si el paciente me llega, yo no lo meto al quirófano si no me hacen la arteriografía. Así de simple. No me acuerdo si este paciente tenía o no arteriografía, la verdad es que les mentiría. Pero ahorita que ya no estoy en el hospital público, quieren que regrese al otro hospital, pero no lo sé, estoy pensando, después de tanta corrupción da miedo. Pero si que yo soy del OVNI, de la Kennedy, si me llaman al OVNI y me dicen que tengo que entrar, yo pido arteriografía. Eso es un procedimiento que se demora 20 minutos. Siempre hay que cubrirse de todas maneras para que no digan que durante el procedimiento tú dañaste una arteria, pues, ¿no? Ustedes saben que ahorita somos un día aquí en este país son mujeres y otro día nos dejan sin trabajo, o sea, hay que cubrirse. Estas son luxaciones complicadas que van con fractura, estas son luxaciones
periprotésicas, que ya se las enseñé, luxofracturas, que los vamos a ver cuando veamos ese tema, y esta es la luxación congénita de cadera, para los que tienen niños. Vuelvo a repetir, las radiografías no son vitaminas, pero se las hacemos si es realmente necesario, ¿no? Este es el núcleo del fémur y este es el espacio del acetábulo donde tiene que estar el núcleo de la cabeza del fémur centrada. Miren esto, se nota la diferencia, ¿verdad? Y ustedes internos van a hacer los llamados a que vayan a ir a los partos y todo. Déjame aquí. Ya. Espérame un ratito. ¿Cómo agrando esto? Bueno. Ustedes tendrán que ir a recibir esos niñitos recién nacidos. Entonces aprendan cómo hacer la maniobra de Ortolani con los pediatras. La maniobra de Ortolani. Refri. Ah, no, ahí está bien. Gracias. La maniobra de Ortolani para que puedan detectar si es una luxación congénita o no. Esta es la acromioclavicular, la de codo, coxofemoral. Siempre hacemos las reducciones. Miren esto. Oigan, no se rían, pero este paciente lo tiré al piso. Al principio, cuando era residente, yo me subía aquí arriba en la camilla. Ya, me subía, me paraba aquí, agarraba el enfermero. Bueno, en este caso no, yo lo tiré al piso. Ya después ya tú te haces experto, pues, ¿no? Lo tiro con la camilla al piso y entonces agarras de la rodilla de esta pierna, que era la luxada, y lo jalas hacia ti. O sea, tienes que estar parado encima del paciente y hacer tracción de la cadera con la rodilla en flexión. Y otra persona tiene que cogerlo. Lo que les quiero decir, si es que hay mujeres que les interesa esta especialidad, no es cuestión de fuerza, porque yo soy de tamaño, yo mido 1,59 y soy normal, ni gorda ni flaca. No es cuestión de fuerza que necesitan, no. Esto es magaña y cada quien ya después con el tiempo. Al principio, como les digo, yo me trepaba arriba, ahora ya el paciente está medio sedado, me lo sedan, lo lanzo al piso y con un ayudante le hago la reducción. Esta es una reducción, ven que la pierna está hacia adentro, se llama púdica. O sea, se tapan los genitales con la cadera porque es posterior. Eso lo vamos a ver después. Luxación con fractura, luxación expuesta, luxación congénita de cadera. Metalosis. La metalosis, ven esta prótesis y ven el tejido negro. Miren eso. Es la fibrosis aséptica, necrosis local o aflojamiento de un implante secundario a corrosión metálica. Me encanta tomar este término, metalosis. Necrosis avascular es lo que se produce cuando se necrosa, por ejemplo, aquí la cabeza del fémur, aquí es el cuerpo del astrágalo, aquí es el escafoides, y cada quien tiene un nombrecito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? La escala del mes la van a poner en un Word, la van a pegar, y ahorita van a googlear, voy ahorita ya mismo a aumentar esa tarea para que me manden ese Word. Mientras más tareas tengan, mejor, porque eso así se ganan sus 6 puntitos. Van a googlear osteocondrosis de escafoides, por ejemplo, o de severe, con S y B chica, y ahí les van a hacer todas las necrosis avasculares de cada huesito. Esta necrosis, miren, que no es una necrosis séptica, o sea, no es infecciosa. Es simplemente que el tejido óseo se murió por falta de irrigación sanguínea. ¿Y por qué no tuvo irrigación sanguínea? Por traumas repetitivos, por ejemplo. La de la muñeca le sucede mucho a los mecánicos. Yo tengo mecánicos que, por decirte, se apoyaron como que mal, estuvieron apoyados trabajando 4 horas en cierta posición y les empezó a doler. Se hacen la radiografía, no les sale nada. Y a los 2 meses regresa con el mismo dolor y ya le pido un TAC y ahí ya veo que el escafoides está más chiquito, chupadito, osteotrófico, hipotrófico, o sea, ya eso es una necrosis avascular, porque no se le supo pedir de entrada. Eso me pasó cuando era residente, o sea, uno va cogiendo experiencia, ¿no? Que a veces uno cree que no, por gusto le voy a pedir tal examen, tienes que pedir todo. Entonces ya tenemos 2 cosas para ese Word, la escala del mes y la osteonecrosis.
Aquí tengo otra necrosis. Esta es la del escafoides mismo. La de la cabeza. Esta se llama enfermedad de... Ay, Dios mío, se me fue el nombre. Es muy frecuente. Esto le dio una compañera mía antes de entrar al internado. Uy, no me acuerdo el nombre de la cabeza del fémur. Me bloqueé. Miren cómo se hace. Se necrosa totalmente, se pierde. Esto es frecuente en las personas con sobrepeso, en los niños. En los niños que empiezan los 8 o 9 años, no bajan de peso. Y entonces los papás los mandan a hacer ejercicios con sobrepeso. Por favor. Para bajar de peso no es el ejercicio. Yo soy deportóloga certificada y coaching de deportistas de la Federación Deportiva del Guayas, de 5 federaciones. Tengo levantamiento de pesas, tengo ping-pong, taekwondo, básquet y fútbol femenino. Por favor, el deporte no es para los gorditos. Usted quiere bajar de peso, deje de comer. El ejercicio es el 20%. El 80% es la dieta. Por favor. Porque entonces las mamitas los mandan a los niños que tienen su cartílago de crecimiento, que recién está en crecimiento, para que les saquen la madre. O sea, una cosa es que yo sí estoy de acuerdo que los metan a hacer ejercicios en donde tienen un tiempo de calistenia y tienen ejercicios como tal, deportes de contacto como el jiu-jitsu. Yo hago jiu-jitsu, hice por un tiempo, poco tiempo, no pasé el cinturón blanco, pero me sacaban el aire y aprendí muchas técnicas y además el jiu-jitsu es un deporte en donde es una filosofía de vida. Exactamente. Pero no puedes coger a esa persona que tiene sobrepeso, no ponerle dieta y pensar que va a sudar todo lo que come. Eso no es así. Sáquense de eso. Somos médicos, tenemos que tener ese pensamiento. El ejercicio es el 20%. El 80% es una alimentación saludable. Tampoco muéranse de hambre, pero coman bien. Y a los 20 años uno come basura, pero bueno, hay que curarse para llegar a mi edad sin tanto problema. Osteomielitis, infección ósea. No solamente lo encontramos en los niños sobados. La osteomielitis se da, como vieron la figura, una infección en fracturas expuestas porque el hueso ha estado expuesto. Inclusive en una cirugía que el paciente tuvo una fractura cerrada y yo lo voy a operar, lo opero y si no sigo los lineamientos quirúrgicos, voy a infectar el hueso. O sea, de todos los cirujanos, el más limpio es el traumatólogo, luego viene el plástico. Nosotros, es una obsesión. Yo me saco los guantes como 4 veces, me cambio de bata. Primero, cuando estoy armando la fractura, y ya la terminé de armar, ya voy a poner la placa con los implantes, me cambio de bata, me cambio de guantes, hago que los demás se cambien los guantes, porque si no me encarece la cirugía, y ahí pongo los tornillos y la placa. O sea, lo peor que te puede pasar es que se te infecte un hueso. Eso es casarte con ese paciente. Entonces, si uno sigue todos los protocolos, no pasa nada. Los factores de riesgo son trauma reciente, diabetes, hemodiálisis, drogadicción intravenosa, etc. ¿no? Esto que ustedes ven aquí eran las famosas perlas de gentamicina que se utilizaban en las osteomielitis. Comprendan que en nuestro bellísimo y hermoso campo ecuatoriano, yo no sé si, bueno, ustedes están en su mente. Yo sigo a una youtuber ecuatoriana que, saben que la verdad es que soy fanática de esa chica. La man es de Saraguro, se llama Nancy Rizol. ¿Quién la sigue a la Nancy Rizol? Por favor, díganme que la siguen. O sea, yo me relajo y me muero de risa con esta chica, porque es muy original. Pero la he visto. Bueno, los invito a que la vean. O sea, yo no soy mucho de youtubers y de ver babosadas, pero lo que a mí me gusta de ella, primero es que es ecuatoriana de Saraguro, o sea, es una indígena, y su casa es muy humilde, y la man se mofa y se ríe de eso, no se burla, pero ella dice, bueno, así como, hagan como yo, que yo soy pobre, entonces ya se está haciendo su casita porque tiene tantas visitas en YouTube y todo que ya pues está haciendo plata, y la man dice, síganme, háganme ganar plata para no trabajar, se me hace reír, pero lo que a mí me gusta de ella es que ella muestra nuestro páramo. Y así yo sea guayaca, mi mamá era quiteña, entonces son unos paisajes hermosísimos de esta chica.
En nuestro querido páramo, en nuestro campo ecuatoriano, no hay traumatólogo, no hay médico general. Los médicos no quieren ir para allá. No quieren. Es más, yo siempre le digo a mis alumnos que cuando se vayan a la rural, pues, ¿qué es eso de que quieren estar con la mamita, con el papito? Váyanse, vivan un año la experiencia de conocer Ecuador, váyanse a Galápagos, váyanse al Oriente, es algo increíble. Allá no hay médicos, allá hay sobadores, hay chamanes. Y lamentablemente ¿por qué les hago toda la introducción? Porque esta gente que vive allá, si ustedes se van a Naranjal, no sé si alguien es de Naranjal, justo estaba organizándome para irme con mi familia a hacer esto y pasó esto en las ocasiones. Hay una ruta de los chamanes. Y una cosa es ser chamán, que es algo maravilloso. Yo estoy terminando un capítulo sobre la oralidad y el chamanismo y la medicina ancestral. Ya les voy a explicar qué es. A los sobadores. Si usted se va de aquí a Babahoyo, entrando a Juján, hay un letrerazo que dice Oscar Vélez, sobador con B chica. Y ahí pone pues fracturas, desguinces y ta. Esta gente que soba, por más de que se lave las manos, porque el problema son las manos, se unta. O sea, ¿de qué te sirve lavarte las manos si te vas a untar con una sustancia sospechosa de quién sabe qué y la vas a restregar? La acción de friccionar hace que tú metas no solamente esa crema en el celular subcutáneo, sino que el estafilococo que ama la sangre. El estafilococo, nosotros convivimos con él, ¿no? ¿Verdad? Eso sí saben, ¿correcto? Por favor, hablen, mastiquen, traguen, tomen agua, necesito escucharlos. El estafilococo vive en nuestra piel. Sí, sabemos, doctor. Eso. Él vive y mientras esté en la piel, usted se lava las manos y todo, preferimos 1000 veces el estafilococo al coronavirus. Pero el estafilococo toca, por muy mínimo que sea, sangre y nos jodimos. Entonces estos sobadores, dale que dale, soba que soba, y son sobadores en todo lo que es Latinoamérica. Usted se va a España y los sobadores que son España han sido exportados de Latinoamérica, porque en Europa no existe eso. En Europa máximo hay masajistas y son latinos. Esa acción de friccionar las extremidades hace que el estafilococo llegue al canal medular donde hay sangre y se produzca estas imágenes horrorosas de osteomielitis. Esta es una osteomielitis crónica. Esto era lo que antes se hacía y a los traumatólogos hace 30 años le vendían unas maquinitas donde con un hilo y una base de bolitas se ponía gentamicina y se hacía este rosario de gentamicinas que el traumatólogo operaba, cortaba una tapita como de cofre a un ladito de la diáfisis, mejor dicho, y por ahí metía con una pinza estas perlas para que se vayan disolviendo a ver si es que se le quitaba o sea, terrible. Entonces, ustedes futuros rurales, cuasi internos, por favor, siempre que hablen con los pacientes, con sus controles de salud y todo, si se da un golpe, venga a verme nomás, no se vaya al sobador, que después hay que amputarle la pata o amputarle el pie porque se le va a infectar. Ese es el gran problema de nuestros campos latinoamericanos. Osteosíntesis es la acción de reducir una fractura con implantes. Una fractura, por eso es osteo significa hueso y síntesis fijación o unión. Esto es osteosíntesis. Esto es osteosíntesis, fijación con implante. Esto es osteosíntesis. Más osteosíntesis, unión o fijación del implante. La osteodesis, en cambio, es lo mismo, pero con agujas. Contención de fragmentos óseos mediante transmisión con agujas. Solamente usando agujitas. Fijación de fracturas. Entonces, otra vez, osteosíntesis con clavos o placas y tornillos, osteosíntesis. Fallida es esto, ¿no? Miren eso, de terror. Esto es por una infección de la piel. Este paciente no era mío, pero nos impactó tanto a todos que le tomamos foto.
Este paciente es un paciente que le pasó esto en España, lo operaron allá y se le abrió la herida y tenía fístulas y todo. Y estando aquí se le fue saliendo de a poquito, de a poquito, de a poquito hasta que fue al hospital. Osteotaxis es lo mismo. O sea que osteosíntesis, osteodesis y osteotaxis es la fijación y unión de fragmentos de fracturas. Lo que va a cambiar es el implante. La osteosíntesis con placa, tornillos o clavo intramedular. Osteodesis solo es con clavos de Kirchner. Y la osteotaxis es con, ¿cómo se llama esto? Tutor o circular. Un tutor circular o también llamado de Ilízaro. ¿Se acuerdan que les comenté de Ilízaro? Del ruso. Del ruso Ilízaro. Pero la osteotaxis es con un tutor externo. Ahí está, ¿no? Ese niño es del Roberto Guillermo. Osteotomía es una operación quirúrgica que consiste en realizar una sección o corte en un hueso. Suele realizarse para corregir curvaturas. ¿Se acuerdan que yo les decía las deformidades? Miren, este es un varo. Se hace un triangulito, se lo saca, se lo cierra y obviamente aquí se pone una plaquita. Hoy día les voy a enviar algo muy bonito. Ahorita que veo el dibujo de Nether, no sé si a ustedes ya les llegó la historia de Nether. ¿Les ha llegado por WhatsApp? ¿No? ¿No les ha llegado? Se las voy a enviar. Me pareció genial su historia. Muy bonita. Eso se los voy a enviar como conocimiento general. Pero ustedes sí saben que Nether son todos los dibujos médicos, ¿no? Está en todos lados y tiene no sé cuántos libros. Sí. Nether se graduó de médico, pero ganaba más, era cirujano, pero ganaba más dibujando y ya se retiró de la práctica porque justo cuando se graduó fue la Gran Depresión, en los años 20. Bueno, osteotomía es una operación quirúrgica en donde se saca un pedacito de hueso para corregir deformidades. Por ejemplo aquí, este es un valgo hacia afuera y ya se lo corrigió. Son osteotomías, esta es, miren este varo y ahí se lo corrige. Esas son las osteotomías, miren, se saca el pedacito y se pone una plaquita para cerrar el espacio. Osteotaxis, esta diapositiva se me coló por acá, es la fijación con tutores. Se me han movido las diapositivas. Bueno, esta osteotomía, por ejemplo, la hacemos para poder operar las fracturas de aquí. Es decir, despegamos un ratito el olecranon para poder trabajar aquí y después lo volvemos a poner en su sitio. Es una osteotomía del olecranon. Y estas son las osteotomías. Se me han repetido las diapositivas. Parapléjico. Son las personas que tienen lesión medular y parálisis de los miembros pélvicos. Parapléjicos solamente es miembros pélvicos. Cuadriplégicos son los 4 miembros. Periósteo es la cobertura membrana de tejido conectivo que tiene nervios y venas que cubren el hueso y en las articulaciones o superficies articulares están cubiertas de cartílago. Ese es el periósteo, muy importante para la fractura. La periostitis es la inflamación aguda del periósteo. Tengo que tener 42. Hay 2 que están operados. Sí. Pero uno ya me dijo que le gusta la clase que aunque sea va a estar sin cámara. Bueno, miren, esta periostitis anterior de la tibia, como ustedes ven el puntito de aquí, le da mucho a los runners. He tenido muchos pacientitos ahí. Y el tratamiento es el reposo. Ahora que ya pasemos más adelantito ya mismo terminamos esta clase de glosario y les voy a dar 10 minutos para empezar con generalidades. Vamos a hablar un poquito más sobre el tema tendones y músculos, que también lo van a ver bastante en la emergencia y tienen que saber bastante bien la diferencia, que inclusive creo que en las lesiones del tendón de Aquiles, que es al final, yo les mando un deber sobre las diferencias entre tendinitis y tendinosis. El tratamiento es en reposo.
El reposo y terapia física, que son ciertos movimientos especiales. La terapia física no es de máquina, sino de ejercicio. Miren la peritonitis. Miren lo inflamado del periósteo en este adolescente, que inclusive donde no debe verse se ve. Hay una reacción perióstica ahí. Este pie, llamado también pie bot o pie equinovaro o pie sampo o talip, todos esos son los pies. Es un defecto del nacimiento congénito en donde el pie se encuentra invertido hacia adentro y abajo, como un palito de golf. ¿Ok? Si ustedes ven esto, llámenme. Mejor dicho, tienen que hablar con la pediatra, decirle que tienen que buscar un ortopedista, porque nosotros a esta edad, cuando son chiquititos, se lo corregimos con yesos, con una serie de yesos que se llaman los yesos. Uy, Dios mío, estoy bloqueada, ahorita no me acuerdo. Ponseti. Los yesos de Ponseti, que es una serie de yesos semanales que se le van cambiando, en donde vamos corrigiendo. Porque si ustedes se fijan aquí, el tendón de Aquiles está retraído, está luxado el astrágalo en relación al tarso y hay metatarso aducto. Entonces todo esto se corrige y dependiendo de la edad se hacen unos cortecitos aquí en el tendón de Aquiles, apenitas, no en todo el tendón, para alargarlo y poner el pie normal, y se le pone esos yesitos series de Ponseti. Este es un piebot congénito. Este es un piebot inveterado. Porque aquí, como ustedes pueden ver, nadie le paró bola a este pobre niñito. Ya, imagínense que donde debería tener, o sea, este pie se va hacia atrás y esto hace las veces de pie. O sea, imagínense, la parte dorsal es la parte plantar. Terrible. Es un pie que no ha recibido tratamiento o es secuela de un tratamiento fallido, recidivado o irreductible. Las personas afectadas parece que caminan apoyados en los tobillos. Entonces corregir esto es fatal. Pie plano. Miren, los pies de humita que yo le digo. Por eso es importante que el niño ya esté en su edad habitual de caminar. Lo que se les hace entre los 2 y 3 años, ¿no? Es que se les recomienda que caminen en puntitas, que le pongan los zapatos al revés, porque va a depender mucho de si el pie plano es un pie plano flexible o un pie plano rígido. Si es un pie plano rígido, cirugía, de una. Porque si tú tuvieras tu hijo, no, ¿qué prefieres? ¿Que te tengan tonteando ahí? ¿O que, sabe qué? Esto es cirugía, porque si no va a quedar así de por vida y va a llegar un momento en que el tobillo va a llegar hasta acá, porque está caída toda la columna medial. Son unas deformidades horribles. ¿Ya? Planos corporales. Esto es para recordar un poquito lo que ya han visto en anatomía. Son superficies y divisiones imaginarias que dividen al cuerpo en diferentes secciones. Entonces tenemos el frontal, el sagital, el transversal, el axial, el posterior o ventral, el anterior o ventral, posterior o dorsal, craneal caudal, proximal distal, medial y lateral. Esto ya lo hemos visto. Lo importante es que conozcan estos 3 planos, porque con estos 3 planos ustedes como internos van a poder entender las tomografías y van a aprender a verlas. Entonces se utiliza mucho esta terminología: sagital, coronal, transversal y axial. Axial y transversal es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Los planos corporales muy importantes. Politraumatismo. Aquí vamos a ver la diferencia entre politraumatismo, policontuso y polifracturado. Ninguno de los 3 términos es el mismo. Ay, cómo molesta. El politraumatizado es un paciente que tiene lesiones que atentan contra su vida. Miren aquí lo que dice. Se entiende por paciente politraumatizado grave a todo aquel paciente que presenta lesiones de origen traumático que afectan a 2 o más de los siguientes sistemas: nervioso, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo, urinario, de los cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida. Eso es un paciente ahí le contesté. Eso es un
Reseté la computadora, o sea, reiníciela, para que pueda entrar de nuevo a clase, porque a veces se ponen así las computadoras. El traumatismo severo es la principal causa de muerte en personas menores de 40 años. Miren aquí las respuestas metabólicas al trauma, respuesta hormonal 1, respuesta hormonal 2. El tema es que el paciente politraumatizado es un paciente que tenga al menos una lesión que pueda comprometer su vida. Es decir, que si yo tengo múltiples fracturas y esas fracturas con pérdidas sanguíneas no ponen en riesgo el volumen sanguíneo y no pone en riesgo la vida, el paciente no es un paciente politraumatizado, es un paciente polifracturado. Un paciente que se cae de 2 metros y en la caída fue tropezando con otras cosas, eso amortigua la velocidad y la energía. Sufre varios golpes, pero no hay ningún golpe que comprometa con su vida. Eso es un paciente policontuso. Entonces, policontuso, muchos golpes, nada compromete su vida. Polifracturado, muchas fracturas que ninguna compromete su vida. Porque si una pone en riesgo su vida, ya es un paciente politraumatizado con fractura. ¿Ok? Eso es un politraumatismo. Entonces, esta respuesta microendógena se inicia con el daño endotelial generando mediadores, que a su vez hacen un proceso de cascada para desarrollar este síndrome, ¿no? Este síndrome inflamatorio de respuesta aguda. Pronación, supinación son planos importantes, sobre todo para antebrazo. Si ustedes ponen la mano en supinación con la palma hacia arriba y la rotan hacia abajo en pronación, se van a dar cuenta que el radio gira sobre el cúbito 175 grados. El cúbito es estático y el radio dinámico. Supinación, pronación. Ya mismo terminamos. Prótesis infectada. Una prótesis con pus. La mayoría de los reemplazos articulares de cadera y rodilla son de cadera y rodilla, pero la infección es una complicación. Las que más se infectan son las caderas. No sé si es por los implantes. En realidad yo no hago cadera, no me gusta. Pero hay que tener un equipo multidisciplinario porque este tipo de cirugía se hace en pacientes añosos que tienen comorbilidades y entonces es mejor que te den una interconsulta bien contestada prequirúrgica que diga que el paciente está en condiciones de ponerse una prótesis. La pseudoartrosis son los retrasos en la consolidación. Si una tibia tiene que consolidar en 4 meses su fractura y no consolida, ya es una pseudoartrosis o un retraso. Miren esta fractura de clavícula que fatigó el implante y no pegaron los fragmentos. Eso es una pseudoartrosis. Ahora, la pseudoartrosis, dependiendo del hueso, tiene un tiempo. Es decir, si una clavícula me tiene que pegar en 3 meses y no pega, hasta el 6º mes se llama retraso de la consolidación. Si pasa de los 6 meses, ya es pseudoartrosis. Entonces, la diferencia de los términos es en el tiempo. Más de 6 meses, pseudoartrosis. Menos de 6 meses, retraso de la consolidación. Hay varios tipos. Hay estas que son atróficas, que se chupa, ¿sí ven? Se atrofia, la palabra no se chupa, se retrae el hueso. Es totalmente vascular porque es una persona mayor. Aquí es una atrófica. Miren este pacientito. Miren toda esa ferretería que igual se la tuvo que sacar. Polidactilia, miren este dedito. Lo terminamos operando, se lo sacamos. Eran 6 deditos. Ahí está, así lo dejamos. Rata articular o cuerpos extraños en la rodilla. Esto es un fragmento de bala, se lo retiramos. Pero le decimos rata o ratón articular. Recurvatum es una curvatura hacia atrás. Este es un recurvatum. Aquí, por ejemplo, esto es fisiológico y este es por ruptura de cruzado posterior, del ligamento cruzado posterior de la rodilla. Reducción directa es la que hacemos abierta. El acto de unir 2 fragmentos se llama reducción. Es un procedimiento en donde llegamos al hueso fracturado y lo colocamos en su posición normal. Y es abierta porque abrimos la piel. Y la cerrada es cuando solamente manipulamos, que es la indirecta. Solamente es manipulación y no se abre la piel y a veces utilizamos implantes. ¿Vas a atender mi clase? Ponte a lavar los platos. ¿Me vas a pagar? No, ya te pagué. Feliz día del niño. Esta aquí, por ejemplo, utilizamos una pinza, pero no abrimos la piel y utilizamos este implante para poder hacer la reducción.
Ya mismo terminamos, chicos. Rótula inestable es la de la subluxación inveterada, es una inestabilidad, es multifactorial, puede ser por displasias de la tróclea, displasias significa que no hubo un buen crecimiento del hueso, es una rótula inestable. Aquí tenemos más reducciones indirectas. Ay, de verdad que se me han repetido las diapositivas. Ya. La sindesmosis es una membrana muy fuerte con tejido fibroso, son unas láminas con bastante colágeno que están en la unión de las articulaciones, ya sea ligamento o membrana fibrosa. Por ejemplo, aquí este es el sacroiliaco posterior bilateral y en la unión, esta palabra me encanta tomar también, entre la tibia y el peroné también existe, esta se llama sindesmosis, que es esta de aquí, y toda esta membranota terrible sindesmosis. El cúbito y el radio también tienen sindesmosis, entonces es una articulación fibrosa que tiene una lámina, ya sea ligamento o membrana. Sindesmosis. Síndrome compartimental, que lo vamos a ver en toda una clase, es una afección que implica aumento de la presión de un compartimento muscular. Las manifestaciones clínicas son las 5P: pain, pallor, puzzleness, parestesias y dolor a la extensión pasiva. Entonces, dolor, palidez, es decir, que la palidez nos está indicando isquemia. Todo esto es producto de la isquemia. Acuérdense que lo más importante para vivir es la sangre oxigenada. A veces me dicen sangre oxigenada, pues, ¿no? Si no hay sangre y no llega, un tejido se muere y hay que amputar o en el caso del corazón, por ejemplo, infarto. Es una verdadera emergencia. El tratamiento es una fasciotomía extensa sin cierre y se lo deja así, solamente cubierto hasta que se inflamen los tejidos. Se hará un cierre continuo progresivo. Sinostosis. La sinostosis es la fusión. Miren cómo está fusionado aquí, cómo está fusionado acá. Miren esa fusión. De dos huesos al osificarse el tejido conectivo que los une. También me encanta tomar esto. Se produce porque a veces la persona se fractura al mismo nivel y no es atendida. No se atiende, ya les digo, gente de por allá, del páramo, del campo, que se dio un golpe y no se hizo radiografía ni nada, porque ellos creen que se sanan solos por la obra y gracia de la Pachamama. Sinostosis, tenosinovitis. La tenosinovitis es la enfermedad del tendón. El tendón se enferma, por favor, no se inflama. Vean bien esta imagen, ¿no? ¿Sí la ven, no? Es muy frecuente actualmente que estamos con las tecnologías que haya una tenosinovitis de Kerbein. Miren que digo tenosinovitis, no tendinitis. La tendinitis no existe. Los tendones no se inflaman, se inflama la sinovial alrededor. Perdón, que se me... La membrana alrededor del tendón, toda la vaina que lo envuelve y las bursitas que hay por aquí se inflaman. Pero el tendón como tal, esta tira larga, no se inflama, se enferma. ¿Qué significa? Que este tendón se enferma es porque la movilidad en exceso, eso se llama sobreuso, sobrecarga. Soy experta en tendones. La sobrecarga de estar ya sea en la computadora o en el celular, hace que se produzcan unas pequeñas rupturas de las fibras del tendón. Esas pequeñas rupturas, como el cuerpo es perfecto y se repara solo, viene la respuesta inflamatoria, vienen los fibroblastos, las plaquetas, los macrófagos y todo, y hacen una cicatriz fibrosa. Esa cicatriz fibrosa que rellena ese espacio de ruptura es dolorosa. Y entonces ahí empieza el dolor. Como empieza el dolor, la membrana sinovial empieza a sufrir también y se inflama. Esta específicamente de Kerbein, que fue el que la describió, actualmente se la da por el tema de las tecnologías. El tratamiento, yo tengo una tenista, campeona medallista de microtenista, porque es ping-pong, que le puse 3 infiltraciones de plasma rico en plaquetas peritendinosa, o sea, yo llegaba con la aguja hasta el tendón y retrocedía un poquito y le mandaba 6 cc de plasma rico en plaquetas de ella misma. Imagínense, las plaquetas a los 16 años son las superpoderosas, pues, ¿no? Es más, cuando yo hablo de las plaquetas y células madres, siempre pongo Marvel y DC Comics, porque son las superproteínas que tenemos en el cuerpo, que te reparan todo. Entonces ya saben, no existe la tendinitis, existe la tendinosis o tendinopatía. Tracción cutánea es un tipo de inmovilización que sirve para
no me gusta esta palabra, pero la voy a usar, jalar el miembro, hacer fuerza para separarlo y poderle inmovilizar. Hay tracción cutánea y tracción esquelética. Doctora, una pregunta. Dime. Dicen que cuando existe una ruptura completa de un tendón es más difícil suturarlo, es decir, unirlo que con un músculo. Es horrible, claro. O sea, en realidad va a depender mucho del tendón. Por ejemplo, se rompe el tendón rotuliano, chuta, está sometido a sobrecargas porque todo lo que sea miembro pélvico hay que pensar en caminar. Y en que hay carga, hay gravedad. En cambio, en el miembro torácico no pasa nada. Tú puedes repararlo con mucha más facilidad. Entonces, es preferible que la ruptura sea parcial y tú tengas un sustento hacia donde agarrarte. Cuando es total, es complejo, hay que volverlo a anclar al hueso, pero la ventaja es, como les digo, que tendón y hueso se regenera rapidito, biológicamente es increíble. Esta es la tracción esquelética. Miren este paciente que tiene, miren esto, una luxación cervical terrible con cuadriplegia. Pero si el paciente te llega así, tiene media hora de que sufrió el traumatismo y tú lo logras poner en su lugar, hay pacientes que así se recuperan. O sea que no se les termina de cortar la médula espinal. Torsión, miren esa torsión, es cuando yo les decía, el niño mete el piecito, ahí se investiga cadera. Estas son las tracciones cutáneas, estas son las esqueléticas. Uy, tengo que revisar esta charla. Tracción esquelética, transporte óseo o cardiostaxis, se los vuelvo a poner. Trauma de alta energía, miren, este es el latigazo, ¿no? Es considerado como el intercambio de una gran cantidad de energía entre dos o más cuerpos durante un evento accidental. Baja energía son las llamadas armas blancas, cuchillos, navajas, ocasionan daño solo por su borde cortante. Trauma de alta energía, miren eso, y de baja energía, son ejemplos, ¿no? Y de verdad que tengo duplicadas estas diapositivas y las voy a corregir. Tumor de partes blandas, este es un quiste de Baker en la parte posterolateral de la rodilla. Lo sacamos hacia un ladito para no acceder en la parte de atrás. Es una acumulación de líquido articular en forma de un quiste detrás de la rodilla. Esto es un tumor óseo. Miren, ¿ven? Miren eso. Ya la gente va, ni les digo, porque en Brasil, que yo estaba en Sao Paulo, del Paraná a Sao Paulo, es lejísimos. Entonces la gente llegaba ya cuando ya no le quedaba otro y ahí viajaba. Cuando el tumor ya estaba avanzadísimo y se hacían grandes desarticulaciones y amputaciones. Ya no había qué hacer. Y ahí hay mucha pobreza. Los tumores óseos se clasifican, ¿no? Primarios, secundarios, y esto es solo para información. Con esto ya terminamos. Hay tumores que son formadores de hueso, formadores de cartílago y tumores fibrosos. Este fue un paciente que se le hizo una desarticulación de cadera porque es un osteosarcoma. Miren cómo la imagen va hasta las partes blandas. Como todo tumor, pues hace metástasis, hacen más metástasis a los pulmones. Y esto es lo último, el senoinjerto que les expliqué que era el injerto que se hacía con otras especies, en este caso los animales. Aquí terminamos. Nos vemos en 20 minutos. Revisen la otra unidad que ya se las dejé. Estírense, vayan al baño. Ok, voy a dejar de grabar.